La gente le tiene más miedo a los insectos que a la muerte. Al menos, según una encuesta de 1973 del Book of List, el predecesor de estas listas de lo mejor, lo peor y lo más gracioso que hay hoy en línea. Solo las alturas y el hablar en público superaron a estos soldados de 6 patas como origen de las fobias. Y sospecho que si hubiera incluido a las arañas, la combinación insectos arácnidos hubiera simplemente encabezado la lista. Pero no soy una de esas personas. Me encantan los insectos. Creo que son interesantes y hermosos. Y a veces incluso guapos. Y no soy la única. Durante siglos, algunos de los científicos más brillantes, desde Darwin a Wilson, han encontrado inspiración en el estudio de las mentes más pequeñas de la Tierra. ¿Y eso a qué se debe? ¿Qué es lo que nos empuja a volver una y otra vez a los insectos? Parte de ello se debe simplemente a la magnitud de casi todo lo que les representa. Son más numerosos que cualquier otro tipo de animal. Y ni siquiera sabemos todavía cuántas especies de insectos hay, porque se están descubriendo nuevas especies continuamente. Hay por lo menos 1 millón, quizá más. Esto significa que podríamos tener calendarios con el insecto del mes y no tener que volver a usar otra especie durante más de 80.000 años. Tomen eso, pandas y gatitos. Pero ahora en serio. Los insectos son esenciales, los necesitamos. Se estima que 1 de cada 3 bocados de comida se debe a un polinizador. Los científicos los usan para hacer descubrimientos fundamentales sobre todo, desde la estructura de nuestro sistema nervioso hasta el funcionamiento de nuestros genes y del ADN. Pero lo que más me gusta de los insectos es que nos dan indicios acerca de nuestro propio comportamiento, porque parecen hacer todo lo que hacen los humanos. Se conocen, se aparean, se pelean, se separan, y lo hacen con lo que parece ser el mismo amor o la misma animosidad que nosotros. Pero lo que impulsa su comportamiento es realmente diferente de todo lo que impulsa el nuestro, y esa diferencia puede ser muy reveladora. Y esto es especialmente cierto cuando se trata de uno de nuestros intereses más inmediatos, el sexo. Sostendré y creo que podré defender lo que a lo mejor puede parecer una declaración sorprendente. Creo que el sexo en los insectos es más interesante que el sexo en los humanos. Y la increíble variedad que venimos observando desafía algunas de nuestras propias creencias sobre lo que significa ser hombre y mujer. Por supuesto, para empezar, muchos insectos no necesitan aparearse en absoluto para reproducirse. Los áfidos hembras pueden crear pequeños y diminutos clones de sí mismos sin aparearse. Nacimiento virginal, ahí lo tienen. Cuando se aparean, incluso su esperma es más interesante que el humano. Hay algunos tipos de moscas de la fruta cuyo chorro de esperma es más largo que el tamaño del propio cuerpo del macho. Y eso es importante, porque los machos usan su esperma para competir. Y los insectos machos compiten con armas, como los cuernos de estos escarabajos. Pero también compiten después de aparearse con su esperma. Los penes de las libélulas y de los caballitos del diablo parecen un poco como las navajas suizas, con todos sus comportamientos desplegados. Usan estos dispositivos formidables para rascar el esperma de los machos con los que se apareó la hembra previamente. Así que, ¿qué podemos aprender de esto? Está bien, no me refiero a una lección en el sentido de que hay que imitarlos o de que ellos marquen una pauta para que nosotros la sigamos, lo cual, viendo esto, probablemente no estaría mal. ¿Mencioné el canibalismo sexual como práctica muy frecuente entre los insectos? No, no se trata de esto. Pero creo que los insectos rompen muchas de las reglas que tenemos como humanos sobre los roles sexuales. La gente tiene esta idea de que la naturaleza dicta lo que tienen que ser las hembras y los machos, como si de una comedia de 1950 se tratara, con que los machos tienen que ser siempre dominantes y agresivos y las hembras pasivas y tímidas. Pero ese no es el caso. Tomemos como ejemplo a los saltamontes longicornios, que están emparentados con los grillos y los saltamontes. Los machos son muy exigentes a la hora de elegir con quién se aparean, porque no solo transfieren espermatozoides durante el apareamiento, sino
sino que también le hacen a la hembra lo que se llama un regalo nupcial. En estas fotos se puede ver a dos saltamontes apareándose. En ambos casos, el macho es el que está a la derecha y el apéndice en forma de espada es el órgano de ovoposición de la hembra. La mancha blanca es el esperma y la mancha verde es el regalo nupcial que el macho fabrica desde su propio cuerpo y que resulta muy costoso de producir. Puede llegar a pesar hasta 1/3 de su masa corporal. Vamos a parar un momento para que tengan tiempo de pensar qué significaría esto si los machos humanos, cada vez que tienen relaciones sexuales, tienen que producir algo que pesa entre 20 y 30 kilogramos. No podrían hacer eso muy a menudo. Y de hecho, tampoco los saltamontes. Y es por eso que los machos son muy quisquillosos sobre a quién le ofrecen este regalo nupcial. Ahora, el regalo es muy nutritivo y la hembra lo come durante y después del apareamiento. Por lo tanto, cuanto más grande sea, será mejor para el macho, porque eso significa más tiempo para que su esperma entre en el cuerpo de la hembra y fertilice sus huevos. Pero también significa que los machos se tornan muy pasivos en el apareamiento, mientras que las hembras son extremadamente agresivas y competitivas en sus intentos por obtener el mayor número posible de estos regalos nupciales nutritivos. Incluso de manera más general, los machos no son tan importantes en la vida de un gran número de insectos. Entre los insectos sociales, las abejas, las avispas y las hormigas, los individuos que se ven todos los días, las hormigas que van y vienen de su azucarero, las abejas productoras de miel que revolotean de flor en flor, todas son exclusivamente hembras. Siempre hemos tenido dificultades para entender las razones de todo esto durante milenios. Los antiguos griegos sabían que había una clase de abejas, los zánganos, que son más grandes que las trabajadoras, aunque desaprobaron vehementemente la pereza de estos zánganos, porque veían cómo solo pululaban alrededor de la colmena hasta el momento del vuelo de apareamiento, y no participan en la recolección de néctar ni de polen. Los griegos no pudieron averiguar el sexo de los zánganos, en parte por la confusión creada a raíz de la capacidad de picar de las abejas, porque les resultaba difícil creer que un animal que llevara un arma pudiera ser una hembra. Aristóteles trató de involucrarse también y sugirió, si los individuos que pican son los machos, luego no lo tuvo tan claro, porque eso habría significado que los machos eran los que cuidaban de los jóvenes en la colonia, y para él esto parecía algo completamente imposible. Así concluyó que tal vez las abejas podían tener órganos de ambos sexos en el mismo individuo, idea que no es tan descabellada, ya que algunos animales hacen eso, pero en realidad nunca supo resolverlo. Incluso hoy en día, mis alumnos, por ejemplo, llaman a todos los animales que ven, incluso a los insectos, machos. Y cuando les digo que los feroces soldados del ejército de hormiga con sus mandíbulas gigantes que salen a defender la colonia son todas hembras, no parecen fiarse de mí del todo. Y claro, todas las películas, Ants, B-Movie, retratan al personaje principal de los insectos sociales como macho. Bueno, pero ¿qué importancia tiene esto? Solo son películas, son ficción, salen animales que hablan. ¿Qué importancia tiene si hablan como Jerry Seinfeld? Creo que sí importa, y es un problema que en realidad es parte de algo más profundo, que tiene consecuencias para la medicina y la salud y muchos otros aspectos de la vida. Todos saben que los científicos usan lo que llamamos sistemas de modelo, que son criaturas, ratas blancas o moscas de la fruta, que son una especie de sustitutos para el resto de los animales, incluidos los humanos. Y la idea es que lo que es válido para una persona también es cierto para la rata blanca, y por lo general es así. Pero la idea de un sistema de modelo puede llevarse demasiado lejos. Y creo que hemos usado a los machos de cualquier especie como representantes del sistema modelo. Ellos son la norma, dictan la forma de hacer las cosas, y se ha considerado a las hembras como una especie de variante, algo aparte que solo se estudia después de tener las bases asentadas. De vuelta a los insectos. Creo que eso significa que la gente simplemente no entendió qué tenía delante de ellos, porque supusieron que el mundo estaba poblado en gran parte por machos y que las hembras solo tenían un papel menor. Pero al hacer eso, perdemos de vista realmente lo que es la naturaleza misma.
Y también podemos perder de vista cómo los seres vivos, incluidos los humanos, pueden variar. Y creo que por eso hemos usado machos como modelos en un gran número de investigaciones médicas, algo que ahora sabemos que es un problema si queremos que los resultados se apliquen tanto a hombres como a mujeres. Y, por último, lo que me encanta en los insectos es algo que mucha gente encuentra desconcertante en ellos. Tienen unos pequeños, diminutos cerebros con muy poca capacidad cognitiva. Tienen un comportamiento complicado, pero carecen de cerebros complicados. Por eso, no podemos pensar en ellos como si fueran algo insignificante, porque no hacen las cosas a nuestra manera. Me gusta que sea difícil antropomorfizar a los insectos, mirarlos y solo pensar que son criaturas insignificantes en exoesqueletos y con 6 patas. De hecho, hay que aceptarlos en sus propios términos, porque los insectos nos hacen dudar de lo que se considera normal o natural. Ya saben, la gente escribe ficción y habla de universos paralelos. Especula sobre lo sobrenatural y también sobre espíritus de difuntos que caminan entre nosotros. El encanto del otro mundo es parte de la razón por la que la gente quiere adentrarse en lo paranormal. Pero en lo que a mí respecta, ¿por qué querer ver gente muerta cuando se pueden investigar unos insectos vivos? Gracias. Es un video bastante que te abre mucho la cabeza en muchísimos temas y en realidad uno puede tomar varios de los disparadores que genera esta mujer hablando de la vida sexual de los insectos y se puede pasar desde a lo mejor del machismo generado generalmente a nivel humano, de entender un poco la forma, el manejo y la capacidad que tienen los insectos de organizarse. Pero bueno, creo que me siento más cómodo hablando de la parte biológica de los insectos y con la reflexión que deja en todo sentido en relación a la importancia que juegan los insectos en líneas generales en la vida del hombre, en la humanidad, a nivel de diferentes procesos y puntualmente el caso de los insectos como las abejas en relación a la polinización que es tan importante y fundamental, ¿no? Bueno, en líneas generales, estudiar la vida de los insectos es tan importante como muchos otros temas, pero puntualmente, hablando de esto, nosotros estudiamos a nivel productivo la vida de los insectos y estudiamos sus ciclos biológicos, sus ciclos de vida, para entender sus formas, sus comportamientos y sus formas de proceder en la naturaleza. Y en este sentido podemos estudiarlos tanto para bien o para mal. ¿A qué me refiero con esto? Tanto para beneficio nuestro como para perjuicio, ¿no? Para beneficio son todos aquellos insectos que colaboran con nosotros a nivel de polinización, como el caso de las abejas, como el caso de mariposas, como el caso de diferentes insectos que ayudan a la polinización. Y en cuanto a niveles perjudiciales, estudiamos estos ciclos biológicos de los insectos porque son también los que provocan daños económicos, provocan daños en los cultivos y se transforman en plagas que ocasionan daños justamente económicos y no permiten el correcto desarrollo de los cultivos que nosotros desarrollamos acá. Creo que deberíamos aprender mucho de ellos también en cuanto a la organización. Bueno, el video justamente explica que ha habido numerosos científicos, numerosas personas dedicadas al estudio exclusivo. De hecho, por supuesto, hay ciencias que estudian puntualmente los insectos y el desarrollo de cada uno de ellos. Y por supuesto nosotros deberemos entender en cuanto a organización, en cuanto a desarrollo, en cuanto a comunidad, en cuanto a la convivencia que se refiere, en cuanto a lo que ellos están dedicados, destinados a hacer, para qué están y qué rol cumplen dentro de la naturaleza. Y creo que lo tienen bastante claro, tienen muy claro para qué están. En la mayoría de los casos, por supuesto, colaboran en diferentes procesos, como decía recién, y sobre todas las cosas deberíamos aprender mucho a la organización, ¿no? A la organización de sus comunidades, a cómo se desarrollan. Si bien también se pelean igual que los seres humanos, si bien también
se aparean, como dice el correcto el video. Bueno, creo que tienen más noblezas y menos competencia a la hora de entablar ciertas relaciones entre ellos dentro de la comunidad. Así que creo que es importante tenerlos en cuenta, los tenemos permanentemente, son parte de la naturaleza, están en nuestro patio, están en nuestro jardín, están en nuestro balcón, están en todos lados. En la mayoría de los casos siempre lo asociamos con perjuicios, ya sea por picaduras, en el caso de mosquitos, en el caso de otros insectos que causan algún daño en los seres vivos, puntualmente en los seres humanos. Pero por sobre todas las cosas tenemos que tenerlos en cuenta y muy en cuenta a la hora de desarrollarnos nosotros, de empezar a ver cómo producir en cuanto a nivel productivo a campo, en cuanto a productivo de alimentos, ¿no? En la producción de alimentos. Tener en cuenta siempre que insectos benéficos son los que colaboran y ayudan con nosotros para poder llevar a cabo y que se lleve a cabo prácticamente la vida. Entonces siempre es interesante tenerlos en cuenta. Hay que enseñarle a nuestros hijos, a los chicos y a los más pequeños cuáles son aquellos insectos benéficos y cuáles no. Y en relación a los insectos benéficos, bueno, enseñarles el porqué y la clave y lo importante que es, por ejemplo, el desarrollo de las abejas dentro de los sistemas productivos a campo y dentro de los sistemas productivos en relación a producciones de alimentos. Ya entrando en el trabajo puntual que hacen los polinizadores, tenemos que explicar siempre lo que es una polinización. La polinización es un proceso que se lleva a cabo en las plantas, en aquellas plantas con flores. Casi el 90%, más del 90% de las plantas en líneas generales necesita de una polinización. La reproducción en las plantas necesitan de un intermediario, a diferencia de los seres humanos. Esto hace más importante todavía la necesidad de entender y de cuidar a estos insectos que ayudan a la polinización. La polinización propiamente dicha es el transporte de un grano de polen o de polen desde la antera de una flor hacia el estigma de la misma flor o de la misma especie de otra planta, que provoca la fecundación del estigma o del óvulo, y ese óvulo fecundado es lo que va a generar la semilla o un fruto. Esto lo que provoca es la perpetuidad de la especie, por supuesto. Necesitamos de esa polinización para poder llevar adelante diferentes cultivos. Las abejas son, si nosotros hacemos un repaso rápido de lo que son los diferentes tipos de polinización, tenemos polinizaciones anemófilas, así se denomina anemófila porque la polinización la lleva a cabo el viento, el traslado de ese grano de polen se hace a través del viento. Hidrófilas es la polinización que se realiza a través del agua y generalmente la llevan a cabo plantas acuáticas. Y la polinización zoófila, que es la que llevan a cabo los animales, pueden ser algunos mamíferos como los murciélagos. De ese 100% de la polinización zoófila, el 84% de esa polinización la llevan a cabo los insectos, y de ese 84% lo llevan a cabo, el 70% lo lleva a cabo las abejas. Esto es lo importante de lo que preguntaban y de lo que hablan de que 1 de cada 3 bocados de alimentos se debe a un polinizador, un insecto polinizador o a una abeja puntualmente, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que prescindimos de ellas, de las abejas, de su comunidad, de su trabajo, para poder llevar a cabo y llegar a término diferentes cultivos que por supuesto que generan un alimento. Y un ejemplo muy práctico es la polinización que se lleva a cabo en cultivos de girasol, por ejemplo. El girasol necesita casi en su totalidad de polinización por parte de abejas. La falta de abejas en un lote de producción de girasol lleva a resultados muy malos en cuanto a la fecundación y la posterior cosecha de granos de girasol, que nosotros usamos puntualmente en la cocina de nuestra casa como el aceite, ¿no? Entonces, no solo con girasol, que nos provee de aceite, no solo con el cacao, no solo con el café. Fíjense que son 2 o 3 alimentos casi necesarios que a menudo consumimos, y de hecho no solo los alimentos que nosotros consumimos, sino también todos los forrajes que los animales, en este caso las vacas, consumen o se alimentan a campo. Todos esos forrajes requieren de una polinización permanente por parte de las abejas para tener una buena producción de forraje justamente, y por supuesto una posterior buena alimentación de los animales que también consumimos. Entonces, la importancia de tener en cuenta ese dato que dan, ¿no? Un bocado
de alimentos, o 1 de cada 3 bocados de alimentos, viene de la mano de la ayuda de polinizadores. Entonces, imaginémonos tal vez un mundo sin abejas, en este caso puntual, creo que sería inimaginable, porque son las que realizan esta polinización. Imaginémonos sin las abejas realizando la polinización nosotros mismos. Creo que el costo de alimentos sería muchísimo y de hecho no lograríamos tener la cantidad de alimentos necesarios para poder alimentarnos. Por eso lo importante de ese dato, lo importante de educar, lo importante de transmitir, de no matar abejas, de no matar estos insectos benéficos para nosotros, estos insectos que realizan polinización, de enseñarle a nuestros chicos, a nuestros hijos, a los más pequeños, lo importante de la polinización, el proceso, cómo se produce, de qué manera se hace y por supuesto la necesidad de que sepan que, como decía al principio, los seres humanos no necesitamos, a lo mejor ahora sí, pero no necesitamos de un transporte para realizar una fecundación. En el caso de las plantas sí o sí necesitamos este transporte para nosotros son, en este caso puntual, las abejas, y la falta de ellas provocaría un daño casi irreparable. Yo creo que con la tendencia a la que estamos inmersos, con el uso desmedido de agroquímicos, con el uso desmedido de pesticidas, de agrotóxicos como le denominan algunos, el uso de variedades a lo mejor transgénicas, hacen que haya disminuido muchísimo la producción o la población de abeja doméstica o de la abeja tradicional que usamos a campo, y esto tiene datos alarmantes de disminución que van a provocar algo que en realidad va acompañado un poco del cambio climático también. Fíjese que son muchísimos conceptos y cosas que a lo mejor uno no tiene en cuenta, pero a la hora de abrir el heladero, de tomar un alimento, sabemos que algo, o la mayoría de esos casos, viene del campo, y del 70% de esos alimentos viene de la mano de la ayuda de un grupo de abejas o de unas colmenas o de lo que sea, pero puntualmente de abejas. Así que hay que tenerlo en cuenta, es importante asumir y desde cada uno, como siempre pasa con este tipo de cosas, bueno, comprometernos con poco y empezar a tomar en cuenta y conciencia de que también podemos ayudar y colaborar, ¿no? Así que no matemos las abejas en la casa, si bien sabemos que pican, pero enseñemos que por ahí hay programas muy importantes, muy lindos. Por ejemplo, en Chile existen programas que están promoviendo la cultura del cultivo de flores o de cultivo de diferentes especies que requieran el uso, o que mejor dicho, que sean atraídas por las abejas, ¿no? Entonces, esto es importante, la sugerencia de tener flores en su casa. Esto ya no pasa más por una cuestión de embellecimiento de la casa, sino de cuidar una población de insectos que para nosotros es muy benéfica y que nos viene muy bien. Eso es lo importante.